Quisiera añadirle a este mensaje de esta mañana el ayuno a las nuevas oportunidades. Tal vez ese sería el título apropiado para lo que vamos a exponer en esta preciosa tarde. El ayuno para las nuevas oportunidades. ¿Por qué el ayuno, hermanos? Porque como cada año, hermanos, ya se puede decir por costumbre, no me gusta usar la palabra costumbre, pero podemos aquí aplicarla. Cada año el mes de enero lo dedicamos precisamente al ayuno y la oración, poniendo delante de Dios los siguientes 11 meses. Ahora bien, no quiere decir, hermanos, que es el único temporada o tiempo que se practica el ayuno y la oración. El ayuno y la oración son ejercicios espirituales que deben de estar presentes en nuestras vidas todos los días del año, hermano. Ahora, obviamente la oración está presente todos los días. El ayuno puede ser, hermanos, esporádicamente, pero no debe de faltar tampoco. Es muy necesario y ahorita voy a explicar por qué. Pero volviendo a la cuestión de la oración, esa sí se queda, hermanos. Se queda todos los días de tu vida. Buscar a Dios mientras puede ser hallado. Buscarle entre tanto que está cercano, dice la Escritura, hermanos. Entonces, no podemos descuidar el hábito de la oración, hermanos. Amén. Y lo que nos ayuda mucho en el mes de enero es que por las diferentes actividades y el trabajo y la rutina y todo aquello, hermanos, se pierde la práctica ocasionalmente. O ocasionalmente, hermano, entramos otra vez en descuidos. Ahora, el mes de enero lo que hace es volvernos a disciplinar. ¿Me están siguiendo, santos? Nos vuelve otra vez a reordenar y nos reubica otra vez. Entonces renovamos nuestros hábitos de oración. En lo personal, hermanos, tal vez usted, hermano, pueda o no pueda estar de acuerdo conmigo, pero yo digo que por lo menos una hora diaria de oración es lo que cada creyente debería de practicar. Ahora, ¿por qué digo una hora? Porque esa es la manera en que se manifiesta en la Biblia. Dice la hora de la oración. El Señor Jesús le pidió a sus discípulos: no podéis, aunque sea, orar una hora conmigo. En aquel tiempo no se usaban los relojes como hoy, hermanos. Más o menos se tenía una idea de un lapso de tiempo, ¿no? Tampoco estamos diciendo de que su oración diaria debe de ser de una hora. Puede ser de 10 minutos, de 15 minutos, de 5 minutos, o de esas oraciones microwave, ¿verdad? De 30 segundos, lo que te dije ayer, te lo digo hoy, amén, bendíceme y vámonos. Puede ser de muchas formas, ¿no? Pero, hermanos, es necesario que se haga esa práctica de oración cuando uno se retira separado. Luego la oración no termina en tu hábito o en tu práctica o en tu momento que separas para el Señor, sino que la oración sigue contigo todo el día. Mientras estás en tus quehaceres, ¿verdad? Tu pensamiento persevera en el Señor. Hay una alabanza, hay una adoración, hay un clamor, hay, hermanos, una comunión con Dios. Que comienza con esa separación de tiempo, pero que continúa a través del día, aún en todos tus quehaceres. Y el Señor permanece en tu mente todo el día, hermanos, todo el día. Estás con ese pensamiento, estás meditando en su palabra, estás orando por alguna necesidad, estás pidiendo por algo, estás agradeciendo, estás alabando al Señor en un canto, estás escuchando una predicación, una alabanza, hermanos. De diferentes formas tu comunión con el Señor continúa. Amén, amados. Muy bien, entonces, amados, comenzamos el año con ayuno y con oración, hermanos, y reavivamos nuestras prácticas y nos ordenamos y nos disciplinamos. Ahora vaya conmigo a Nehemías capítulo 9 versículo 1 al 3. El ayuno para las nuevas oportunidades. En la mañana le hablaba de las oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que siempre nos abre oportunidades, nos da lugares, nos da tiempos, nos da, hermanos, circunstancias que son favorables para tomar decisiones y para hacer las cosas mejor. Ahora, hermanos, vamos a ver en la Escritura un tiempo en el cual el pueblo recibió una nueva oportunidad. Estamos hablando de Nehemías y de Esdras, hermanos, estos dos personajes que reconstruyeron la ciudad de Jerusalén, el templo, el muro, las puertas,
porque habían sido, el pueblo se había alejado de Dios y Dios había traído juicio a la nación y la nación había sido conquistada y ya por muchos años estaba todo destruido. No solamente destruido la Jerusalén, no solamente destruido el templo, no solamente destruido las murallas, la estructura de la Jerusalén, hermano, pero estaba destruido también, hermanos, el culto a Dios. El servicio a Dios estaba decaído y Esdras y Nehemías tienen la iniciativa de recomenzar a reconstruir no solamente lo físico, lo material, pero reconstruir, hermano, la relación con Dios. Que eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Si vamos a hablar de oportunidades, tenemos que entender que la primera y más grande oportunidad que Dios nos da es la que Él está dispuesto para recibirnos una vez más, hermano, para tener comunión y tener una íntima relación con Él. ¿Me están escuchando, santos? Ahora bien, se reconstruye, hermanos. Se levanta todo, pero antes de volver a la vida común, a la vida práctica, el pueblo hace algo bien interesante en el capítulo 9 de Nehemías, versículo 1 al 3. Obviamente podemos leer todo el capítulo 9, el capítulo 10, pero mire lo que hizo el pueblo, hermanos. Dice el versículo 1 del capítulo 9: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel, dice su Biblia ahí, ¿en qué? En ayuno. Ahora, ¿qué entendemos por el ayuno? El ayuno, hermano, es abstenerse de alimentos, así como lo oye. Ya hemos explicado el ayuno. Hay ayuno parcial, hay ayuno total, hay un ayuno, hermanos, que tiene que ver con días, con semanas, o, hermanos, tiene que ver también, hermanos, con algunas horas. Puede ser de diferentes formas, de diferentes maneras, pero el ayuno bíblico tiene que ver con la abstinencia de alimento. Ahora bien, dice aquí, se reunieron los hijos de Israel en ayuno. Primero dice en ayuno y luego dice y con cilicio y tierra sobre sí. El cilicio era una vestidura oscura, áspera, hermanos. Mire, en el Antiguo Testamento, cuando había una desgracia, muchas veces usted lee textos que dice y rasgaron sus vestiduras. ¿Las ha leído, hermano? Los que leen la Biblia, los que no, olvídese, no va a saber qué estoy hablando. Dice, rasgaron sus vestiduras. Y regularmente después de rasgar las vestiduras, que era símbolo de dolor, de angustia, símbolo de algo trágico, hermanos, entonces después venía el arrepentimiento, venía la humillación. Entonces el pueblo se rasgaba las vestiduras y se ponía una vestidura áspera, oscura, hecha de piel de camello o de piel de cabra, hermano, muy áspera, muy incómoda, porque ese era el símbolo, hermanos, de sentirse culpables, de arrepentimiento, de humillación. Y luego también tomaban tierra y se echaban sobre la cabeza, hermano. Unas prácticas muy interesantes que tienen que ver, hermano, con la humillación. Versículo 2: y ya se habían apartado, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Déjeme decirle algo muy interesante aquí. 7 cosas que el pueblo hizo cuando buscó una nueva oportunidad. Las oportunidades Dios las da, pero las oportunidades, hermanos, cuando vienen de Dios, tienen que ir acompañadas de ciertas disciplinas. Tienen que ir acompañadas, hermano, de ciertas cosas que tenemos que cumplir, que tenemos que hacer partícipes. Esto es muy importante y es muy interesante. La gente quiere las nuevas oportunidades, pero una nueva oportunidad, hermano, conlleva cambios. Le voy a decir por qué. Porque aquí hay una meditación del pueblo de por qué caímos en esa condición.
¿Por qué llegamos a esa tragedia? ¿Por qué fuimos conquistados? ¿Por qué fue derribado el templo? ¿Por qué fue destruida Jerusalén? ¿Por qué ya no había culto? ¿Por qué fuimos desterrados de nuestro lugar de origen? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Entonces, amados, yo les había ya dicho desde el año pasado para fines en los mensajes que terminamos del fin de año, que 2018 fue un año difícil. Difícil, hermano. Un año, hermano, que sucedieron tantas cosas en el pueblo del Señor, hermanos. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que hacer y mirar? Siempre mirar con fe y con esperanza hacia adelante, hermano. Siempre creer a Dios que el día será mejor, que su bendición vendrá. Pero entonces, al mirar nosotros las oportunidades de Dios, tenemos que ir al texto, a la escritura, para ver los ejemplos. Este pueblo está meditando de lo que sucedió y lo que no quiere que vuelva a suceder. ¿Me están escuchando, santos? Entonces, ellos hicieron 7 cosas de las cuales usted y yo podemos aprender, podemos entender y podemos hacer. ¿Para qué, hermano? Para que seamos bendecidos en las nuevas oportunidades que Dios nos da. No, les dije en la mañana, no desprecie las oportunidades de Dios. No descuide las oportunidades de Dios, porque son únicas, valen oro, señores. Y de ahí, hermanos, es tan importante, hermano, que se acepten, se cuiden, se vigilen, porque esas son las bendiciones que vienen sobre nuestras vidas. ¿Me están escuchando, santos? Entonces comencemos con la primera. Número 1, hubo una reunión. ¿Qué significa eso? Convocatoria. Se convocó al pueblo. Yo quiero que entienda esto. Cuando Nehemías recibe la noticia de la condición que hay en Jerusalén, él se dolió y ayunó, se humilló, le dolió la condición en que estaba el pueblo, en que estaba la Jerusalén amada, la condición en que estaba el templo que representaba la presencia de Dios. Ahora, él tiene un dolor interno, pero solo no lo puede hacer. No sabe qué hacer, no sabe cómo reaccionar. Lo único que hace es lo más correcto que se puede hacer: irse a la oración, acompañada de ayuno. Cuando no sabes qué hacer, vete a la oración, al ayuno. ¿Sí? Ahora, de ahí comienza ciertas convocatorias. ¿Sí? Convoca, reúne al pueblo. Primeramente se organiza para ir. Cuando llega, tiene que llamar, tiene que convocar, tiene que distribuir, tiene que organizar. Hermanos, cuando una nación está en problemas, cuando una familia está en problemas, es tiempo de convocatoria. Es tiempo de reunirnos en la casa de Dios. Es tiempo de ir a buscar a Dios. Es tiempo de organizarnos, es tiempo de hacer una convocatoria, una reunión para buscar a Dios, para honrar a Dios, para reconocer nuestras faltas, nuestros pecados. Si me están siguiendo, santos. Entonces, en un momento no vas a saber qué hacer. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Ir a la casa de Dios. Cuando las cosas no están bien, llega la convocatoria, llega la reunión. No huyas, no te escondas. No tomes la actitud equivocada de que cuando las cosas están mal, mejor dejamos o abandonamos el culto a Dios. No abandones tu servicio a Dios. Eso es tan importante, amados. La convocatoria, la reunión, número 1, la reunión. Ahora, en esa reunión, número 2, viene o se participa en toda. Este es un ayuno comunitario. Quiero que entienda bien esto: ayuno comunitario. Hay ayunos personales, pero la iglesia está haciendo una convocatoria a un ayuno de 40 días de toda la iglesia. Por cuestiones de trabajo, de actividades, lo que somos y cómo vivimos
cultura, estilos de vida, es casi imposible. Pero precisamente en la unidad de la iglesia se manifiesta la gloria de Dios. Entonces somos una iglesia que participa de un ayuno comunitario. Yo tomo una parte, otro hermano toma otra parte y otra parte y otra parte, y llenamos esos 40 días acompañados de oración. ¿Me están siguiendo, amados? Entonces hubo un ayuno, hubo un cilicio, ya le expliqué lo que es el cilicio. Hubo tierra sobre sí. ¿Qué es lo que hubo? Humillación. Antes de poder oír la voz de Dios, hay que quitar toda arrogancia, todo egoísmo. Hay que quitar todas aquellas cosas, hermano, que a Dios no le agradan. Y entre ellas está precisamente la actitud arrogante, prepotente, la actitud de dependencia total. ¿Sabe por qué abandonamos la obra de Dios? ¿Sabe por qué dejamos de servir a Dios? Porque nos sentimos autosuficientes. Ya no necesitamos de Dios. Y el pueblo le pasó muchas ocasiones esa experiencia. Muchas ocasiones fueron, hermano, en que abandonaron, en que descuidaron, porque se sentían autosuficientes, porque ya no necesitaban de Dios. Está muy serio. Entonces el ayuno, el cilicio, tierra sobre su cabeza, significa humillación, volver otra vez al altar, inclinarse delante de Dios y reconocer que solamente Dios nos puede ayudar, hermano. Recuerde, el pueblo está siendo restaurado en este tiempo. Recuerde que fue difícil la reconstrucción. Recuerde que hubo muchos problemas, hubo muchas dificultades, hubo mucha gente en contra, hubo mucha angustia, mucha desesperación. Y ahora que se está ya casi terminando todo, hermanos, llegó el momento de celebrar, llegó el momento de presentar, llegó el momento de volver otra vez a la victoria. Pero antes hay que meditar por qué caímos en esa condición. Y la forma es humillándose. Y el ayuno es parte de la humillación. Así que por si no sabía qué significaba el ayuno, esto es el ayuno. El ayuno debilita una carne, debilita las pasiones, debilita los deseos, debilita el ego, debilita la arrogancia, quita todas estas cosas y te da un oído más auditivo, más sensible a la voz del Espíritu Santo. A veces la gente no oye la voz de Dios porque está metida en sus necedades. Pero usted no digan amén. Aleluya, bendito Dios. Entonces, ¿qué hubo? Reunión, convocatoria. Número 2, hubo ayuno, cilicio, hubo humillación. Número 3, se apartaron de los extranjeros. ¿De qué? ¿A qué se refiere con esto? ¿Cuál fue el problema del pueblo? ¿Por qué el pueblo abandonaba a su Dios? Por las influencias de otras culturas con otros dioses. Mire, cuando somos creyentes y servimos a Dios, siempre hay influencias de allá afuera. Siempre hay un mundo que nos asedia, que nos aguijona, que nos persigue. Ahora, ¿cómo es la influencia del mundo? La influencia del mundo es decirle no a Dios. La influencia del mundo es concéntrate en lo material. La influencia de Dios es no tienes tiempo para buscar a Dios. La influencia del mundo son esas cosas, hermano, que te estorban, que te perturban. Pero precisamente las tragedias surgen para que en algún momento nosotros recapitulemos, recapacitemos, volvamos a la humillación y podamos entender cuáles fueron las influencias externas que poco a poco fueron deteriorando nuestra relación con Dios, fueron opacando nuestra espiritualidad, nos hicieron decaer en nuestro servicio a Dios.
Empezamos el año con mucha seriedad. Híjole. Fíjese bien, llevamos 13. La convocatoria, la humillación y quitar las influencias negativas. Échalas fuera, hermano. Hay cosas que no son saludables. No estoy diciendo que son malas. Le estoy diciendo no son saludables. Otra vez, no estoy diciendo que son malas. Hay cosas que son parte de nuestra vida. El recreo, la familia, las cosas. Pero debemos de establecer bien nuestras prioridades. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente y todo tu corazón. El enfriamiento viene cuando las prioridades comienzan, hermano, a desordenarse. ¿Sí? ¿Siguen aquí? Quite las influencias negativas. Hay amistades, hay amigos, hay relaciones que no son saludables, que siempre lo llevan al pleito, a la contienda, al enojo, a la ira. No estoy diciendo que deje de hablarle a la persona, le estoy diciendo que hay influencias que no son saludables y que hay que cuidarlas y hay que vigilarlas. Porque la Biblia dice, acepta al extranjero. El problema es que se aceptaba al extranjero, pero ¿qué fue lo que hizo Salomón? No solamente recibió a los extranjeros, pero permitió la adoración a sus dioses. Y cuando menos pensó, por las mujeres que tenía Salomón, terminó practicando el culto a los dioses ajenos. Cuando menos piensas, ya hay más mundanalidad en ti que espiritualidad, sin querer queriendo, dijo el Chapulín Colorado. Descuidos, porque hay influencias, porque la atención, porque la disciplina se descuida, porque se perdió la prioridad. Convocatoria, humillación, quitar influencias. Número 4. Dice que confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Esto viene de Nehemías en los primeros capítulos. Porque Nehemías, cuando recibe la noticia, una de las primeras palabras que salen de su corazón en oración son: perdona nuestros pecados y los pecados de nuestros padres. Ahora, ¿por qué? Porque cuando nosotros pecamos, dejamos consecuencia. Y la consecuencia lleva sufrimiento. Y aunque nuestros hijos no hayan pecado, sufren las consecuencias de nuestras faltas. Entonces Nehemías lo entendía y el pueblo lo entendió también. Y en la oración dijeron: Señor, perdona nuestros pecados, pero perdona también los pecados de nuestros padres, porque el pecado de nuestros padres fue lo que nos dejó en esta condición. Pero al mismo tiempo están pensando en que a la siguiente generación no le quieren heredar el mismo pecado que se heredó de los padres. Si tú cometiste errores, ¿por qué tus hijos tienen que heredar los mismos errores? Si tú hiciste mal, ¿por qué tus hijos tienen que vivir esa consecuencia, hermanos? ¿Dónde están las oportunidades? Entonces, amados, cambiemos. Si venimos de una familia, hermanos, de adicciones, de alcoholismo, ¿por qué heredar eso a nuestros hijos? Se rompe, se quiebra en nosotros. Sí, el Señor nos libera. Si venimos de una familia de mentiras, de odio, de contiendas, de pleitos, de distanciamientos, ¿por qué nosotros se quiebra, se rompe ahí?
¿Y cómo se rompe? Con el perdón de Dios, hermano, con la misericordia, con la salvación de Dios. Y la salvación no se activa al menos que haya humillación, arrepentimiento, al menos, hermano, que haya una confesión de pecados. Siguen callados. ¿Cuántos llevamos? Llevamos 4 ya. Convocatoria, humillación, quitar las influencias, confesar los pecados nuestros y los de nuestros padres. Número 5, hermanos. Dice que al mismo tiempo leyeron la ley, la palabra. Nunca falte la palabra de Dios. A eso viene a la casa de Dios, a recibir palabra. Ya está en el texto, ya está ahí, hermanos. Hay gente que siempre, Señor, háblame, Señor, háblame. Cuando Dios le ha estado hable y hable con la escritura y no le hace caso, pues. Rescatar el texto, rescatar las promesas, porque alguien las encontró porque estaban abandonadas en las ruinas del templo. Y cuando las leyeron, y estoy hablando de otros textos, de otros acontecimientos, dijeron: wow, con razón estamos como estamos, cuando Dios ya nos había advertido, pero ignoramos su palabra. Estamos hablando de nuevas oportunidades, de aprovechar esas nuevas oportunidades, de comenzar bien, haciendo la convocatoria, humillándonos, quitando las influencias, pidiendo perdón por nuestros pecados y volviendo a la palabra de Dios, volviendo a sus promesas. Que la palabra gobierne, que la palabra nos dirija, que la palabra nos corrija, que nos enseñe, que nos instruya. Que la palabra se vuelva esa lámpara a nuestros pies para que ilumine nuestro camino, para que no tropecemos. No descuides la palabra de Dios. Véngase a la casa arrastrando la cobija, pero véngase. Hermanos, somos tan indisciplinados. Las prioridades completamente desordenadas. Entonces dice que leyeron la ley, la escritura, el texto. La mitad del día leyeron la palabra, la otra mitad se arrepentían. ¿Por qué? Porque cuando más leían, más se daban cuenta que andamos mal. ¿Sabe por qué la gente le huye al texto? Porque la palabra confronta. La palabra te dice: estás mal. Y algunos mejor la cierran, dicen: no. Número 6. Después que convocaron, que se humillaron, que quitaron las influencias, que confesaron pecados y pusieron en su lugar la palabra de Dios en sus corazones, entonces viene una sexta, que es una reacción a las primeras 5, que es la adoración. Adorar. La adoración no solamente tiene que ver con el canto, pero tiene que ver con el servicio, tiene que ver con la oración, tiene que ver con la disposición. Entonces el pueblo cuando practica estos cinco hábitos, estos 5 formas de acercarse a Dios, practica la convocatoria, practica la humillación, practica el quitar las influencias, practica la confesión de faltas, de pecados, practica el estudio de la palabra, la meditación de la palabra. Entonces el corazón resurge, el corazón renace, el corazón tiene deseos de adorar a Dios, quiere, ama, siente hambre por la presencia de Dios y se vuelve un adorador, ¿no? Y ya no le hace caso al piolín. Amén. Ni al cucuy. Se acabó. Porque ahora quiere estar en la presencia de Dios.
anhela, desea, tiene hambre, le gusta, se deleita en la presencia del Señor. Siente su amor, siente su gracia, su paz. Hermano, por eso cuando viene al culto no viene arrastrando cobijas. Viene con alegría, entrar por sus puertas con acción de gracias, a sus atrios con alabanza, bendecir, adorar su nombre. Y entra la gente y bendice a su Dios. ¿Y qué hace? Se va bien contento. Y llega a su trabajo al siguiente día y le dicen: ¿de cuál fumaste? Y le enseña del versículo Juan 3:16, y ahí fumé. Bendito sea el Señor, hermano. Amén. Te alimentas de ello, te sustentas de su palabra, y llega el momento en el cual te conviertes en un adorador y gozas de ello y bendices al Señor. Son 6 hasta ahí, pero ¿dónde está el séptimo? Y el séptimo es el más tremendo de todos, ¿eh? ¿Cómo andamos? Híjole, ya. Porque de ahí brinca al versículo 38. Del versículo 3 al 38 hay un resumen de lo que ellos aprendieron del texto de Moisés. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué caímos en esta condición? O sea, después de estos 6 actos, después de la convocatoria, la humillación, echar fuera las influencias, confesar pecados, a leer la palabra y adorar, leer la escritura, el texto y adorar, entonces se comenzó a formular el número 7. El acto número 7 es que hicieron promesa. Pero no dice que una promesa cualquiera. Leamos en Nehemías 9:38. A causa pues, dice el 38, a causa pues. Usted tiene que leer del 3 al 38 para entenderlo. Después de leer, después de entender por qué quedamos en la condición en que quedamos, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos, ¿qué dice su Biblia? No dice promesa, dice fiel promesa. Ahora, aquí viene. Dios ha prometido bendecirnos y Él es fiel. Ahora, aquí viene. Ahora corresponde a nosotros hacer fiel promesa. Cumple lo que prometes. Ya no. Dice la escritura: hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Ahora, ¿quiénes son estos 3 personajes? Príncipes son los jefes de las casas o los paternales, ¿cómo se le llama hay una palabra aquí que se me está escapando? Los patriarcas, los jefes de familia. Aquí corresponde a los varones. Ya. Que sea la vieja, pues. No, usted, varón. Usted va a firmar contrato con Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aquí no se aceptan los inútiles. Díganme amén. Las damas, ¿qué pasó? Estoy hablando con los varones. Los levitas, ¿quiénes son los levitas? Los encargados de dirigir la alabanza, la adoración. ¿Quiénes son los sacerdotes? Vosotros sois real sacerdocio, nación santa. Son los intermediarios, los que buscan a Dios. ¿De quién está hablando? De las cabezas, de los encargados. ¿Aló? Ellos, dice la escritura, que hicieron fiel
la escribieron. Y dice que los patriarcas, los sacerdotes, los levitas la firmaron. Hoy no se firma un contrato de letra, de tinta y papel. Hoy se firma un contrato del corazón con el Dios al cual servimos, hermano. Y se hace promesa fiel. Entonces, cuando juntas todos estos elementos, entonces puedes esperar la promesa de Dios, hermanos. Porque hubo una recapitulación, hubo una meditación de por qué caímos en esta condición. Ahora llegó el momento de hacer cambios, de hacer las cosas diferentes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a convocarnos. Vámonos a la casa del Señor. No me salga con que no hay tiempo, hermano. Organice su tiempo. La casa de Dios es prioridad, porque ahí está la palabra y la presencia de Dios. Número 2, hay que humillarse. Quite ese ego, quite esa actitud errónea y hay que ir a la presencia de Dios con humillación. Hay que echar fuera, número 3, las influencias que nos opacan, que nos absorben, que nos distancian, que nos desubican de la presencia de Dios. Hay que estar continuamente, número 4, confesando nuestros pecados, porque nos equivocamos, porque fallamos. Y Dios es un Dios que perdona, Dios de oportunidades. Número 5, hay que estar meditando en la palabra todos los días. Todos los días hay un texto para ti, todos los días hay una porción bíblica, todos los días hay una promesa de la palabra de Dios para ti, todos los días hay una exhortación. Desempolve su Biblia. Ya sabe del pastor que fue a una casa ahí. Esto creo que lo miré en Facebook o en alguna parte, ya ve, o lo leí o alguien me lo contó. Que lo invitaron a comer y la mujer de la casa de la familia sacó los mejores cubiertos de plata que tenían porque venía el pastor. Y se fue y todo estuvo bien bonito. Después la mujer notó que se le había perdido una cuchara. Se la robó el pastor. A los meses no durmió, no comió, ya se estaba yendo de la iglesia porque el pastor se había robado la cuchara. A los meses lo vuelve a invitar para confrontarlo, lo voy a volver a invitar. Y cuando entró, llegó, ¿verdad? Y dijo, ahora lo voy a confrontar. Usted la última vez que se fue se robó una de mis cucharas. Y el pastor le dice, nunca se la robé, se la puse en la Biblia. Volvamos al texto, santos. Volvamos a la palabra del Señor. Es más, deje levanto el pad mejor. Apague el televisor y abra su Biblia. La novela dice lo mismo. Va a terminar en lo mismo. Pero aquí va a terminar con la eternidad. Amén, santos. Y adoraron a Dios. Adoramos al Señor. Servimos a Dios todos los días de nuestra vida. Estamos hablando de el ayuno para las nuevas oportunidades. Y hoy vamos a hacer promesa en su altar para este año. ¿Están listos para firmar? Órale pues. Amén. Pónganse de pie.